Buenas tardes, jóvenes. Nos hemos reunido en esta tarde para conversar sobre los lineamientos de la tarea número 2, que como saben ya es la última actividad junto con el parcial y es una actividad que tiene un valor de 4 puntos, ¿ok? Prácticamente como la nota del primer parcial, así que por favor hagan todo de su parte para que saquen la mayor cantidad de estos 4 puntos, si es posible los 4 puntos completos. Le puse fecha de entrega de 27 de julio a esta tarea porque esto los va a ayudar a estudiar también para el parcial, ¿ok? Tiene una parte de un ejercicio relacionado con la ISLM. Los primeros 3 ejercicios son relacionados con la ISLM y con el enfoque keynesiano. Pero el ejercicio 4 ya es un ejercicio más de análisis macroeconómico, ¿ok? Que al final es una de las competencias que por lo menos particularmente a mí como profesora me parecía muy importante desarrollar en ustedes. Y entonces se trata de que no importa en qué país se encuentren ustedes, ustedes vean algún escrito, algún informe económico donde aparezcan indicadores reales, monetarios del sector público y del sector externo de una economía y ustedes puedan interpretar si esa economía está bien, si está mal, cuáles pueden ser las posibles perspectivas para el futuro. Y además es importante saber en la práctica cómo se aplica la política fiscal, cómo se aplica la política monetaria. Por ejemplo, en Venezuela, toda la explicación del desenvolvimiento económico de un año y aparte de los resultados, cuál fue la política económica, aparece en una publicación que se llama Informe Económico. Lamentablemente, como estamos en la situación en la que todos sabemos, el último informe económico que se publicó fue del año 2002. Pero bueno, eso no significa que no haya otros analistas y otras revistas especializadas haciendo un gran esfuerzo por seguir el comportamiento de la economía venezolana. El Fondo Monetario, que es, digamos, el organismo que más información recopila, tiene una publicación donde aparecen los principales indicadores de todos los sectores, de todas las estadísticas. Se llama Estadísticas Financieras del Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? En su página web se puede conseguir, cuando ustedes necesiten indicadores de algún país, pueden ir a la página web a buscar esa publicación que seguro va a aparecer, no la más nueva ni la más reciente, pero alguna que se necesite. Ok, entonces concretamente en nuestro ejercicio hay 3 modelos. Uno de indicadores de Estados Unidos, otro de indicadores de la economía colombiana y otro de indicadores de la economía venezolana. Y más allá de eso, todas las preguntas son las mismas. Son una serie de 13, solamente hay una pregunta adicional en el caso de Estados Unidos porque había datos de la deuda, pero en la mayoría son estas 13 preguntas. Entonces, la primera dice, ¿cuál fue el crecimiento de la economía venezolana para los 2 últimos años? Si es la colombiana o la estadounidense, ya nosotros sabemos cómo se calcula el crecimiento económico. ¿Cómo se calcula el crecimiento económico, jóvenes? ¿Quién me lo dice? Se utiliza el PBI real ¿Y se del, calcula la? es, la fórmula que, o sea, yo estoy utilizando es la del año en curso, la del año que se está estudiando, menos el año anterior, entre el año anterior por 100. Ok, es decir, la fórmula de la variación porcentual, ¿ok? Ujú. Con la fórmula que ustedes hagan la variación porcentual, no hay ningún problema. Lo importante es que vamos a saber qué pasó con la economía en el año 2016 y qué pasó con la economía en el año 2017, por ejemplo, en el caso C. Si creció o no creció la economía. Entonces, repito, variación porcentual del PIB real. Esto de 1997 igual a 100 significa que el año base en el que son calculados estos valores, es decir, los precios utilizados como año base son los del año 1997. En el caso de Colombia, el año base es 2005, ¿ok? El PIB del año base es 2005, y estos son unos datos viejos de la economía estadounidense. Para este momento, el año base era el año base de 1980, ¿ok? En todo caso, es que los valores que están aquí son todas las cantidades valoradas a los precios de ese año base para saber la evolución o el crecimiento de esta economía. Eso ya lo deberíamos tener, pero súper manejado, ¿no? ¿Cuál fue
la tasa de inflación para los 2 últimos años, igual. Tenemos que calcular la variación porcentual, pero ahora ¿de qué indicador? IPC. Del IPC, ¿verdad? El IPC nos va a decir cuál es el nivel general de precios, es un índice, y entonces, correcto, lo que tenemos que hacer es sacar la variación porcentual. Recuerden, sobre todo los que no están estudiando economía, que yo les recomiendo calcular la variación porcentual de la siguiente manera. Valor final entre valor inicial por 100 menos 100. Si es este año, valor final entre valor inicial por 100 menos 100. Si ustedes tienen otra fórmula para calcular la variación porcentual, no tengo ningún problema, ¿ok? Entonces la 3 dice, diga en base a los resultados de crecimiento e inflación, en qué año la economía tuvo un mejor desempeño. Obviamente ustedes verán qué pasó con el crecimiento, qué pasó con los precios y dirán cuál fue el mejor desempeño. Luego nos vamos al mercado monetario, porque obviamente era uno de los que no habíamos calculado o con los que habíamos trabajado, y dice, calcule la liquidez monetaria y el multiplicador monetario para cada año. Nos vamos al sector monetario, buscamos aquí cómo calcular la cifra de liquidez monetaria y luego calculamos la cifra del multiplicador monetario. Ahí no debería haber mayor problema, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo calculamos la liquidez? La liquidez o cantidad de dinero, ¿cómo la calculamos, jóvenes? ¿Aló? Dinero más cuasi dinero y otros. Correcto. Dinero más cuasi dinero y otro nos va a dar el total de la cantidad de dinero, ¿ok? Acuérdense que esto de dinero y de cuasi dinero incluye el efectivo y incluye los depósitos. Es la forma de conseguirlo en las estadísticas. Una de las cosas que me gusta de este ejercicio es que ustedes puedan ubicar las variables en las estadísticas, porque a veces desde el punto de vista teórico tienen unos nombres, pero en la práctica tienen otros nombres más específicos, ¿ok? Entonces, esa sería la forma de calcular la liquidez y el multiplicador monetario. Ajá. ¿Quién me va a hablar? Con la fórmula de oferta monetaria es igual a base monetaria por el multiplicador. Exactamente. Entonces, si yo lo que quiero calcular el multiplicador, lo que hago es dividir la liquidez que la he calculado por aquí entre la base monetaria y eso me va a dar las veces que este dinero base se expandió para obtener este total de cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Estaríamos listos aquí con ese cálculo. Luego dice, calcula el porcentaje de la liquidez monetaria que está respaldado con activos externos y el porcentaje con activos internos y se los coloco, por ejemplo, en este caso para el último año. Dice, ¿cuál es mayor? No está exacto, ¿cuál es mayor de los dos? Entonces, la fórmula general que nos estamos planteando aquí es M2 igual a, ¿cómo se llama? Pues, entonces, reservas Financiamiento internacionales bancario. netas, esas reservas internacionales netas más financiamiento bancario. Esa es la fórmula que nos estamos planteando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Que por el lado de la cantidad de dinero, por el lado de los activos, saber qué peso tienen los activos externos y qué peso tiene el financiamiento bancario. En este sentido, aquí rápidamente ustedes van a ver que en el caso de los Estados Unidos, el activos externos netos son pequeñitos, por eso que en Estados Unidos, obviamente estamos hablando de activos diferentes al dólar, porque la moneda de ellos es el dólar, así que aquí esto tiene que ser derechos especiales de giro, posiciones que tenga divisas en euros, otras monedas, que eran los 80, probablemente eran los yen, japoneses, la libra esterlina, ¿ok? Monedas de ese momento. El caso es que fíjense que en el caso de Estados Unidos hay una gran proporción del lado del financiamiento bancario, y es lógico, joven, acuérdense que se demanda dinero no solamente en la economía de Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Entonces, es lógico que haya bastante movimiento desde el dinero primario hasta el dinero final y que mucho de ese dinero crezca a través de la figura de crédito interno o de financiamiento bancario. ¿Okay? Entonces, repito con calma, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular el porcentaje de activos externos dentro del total de la liquidez monetaria. Hay que calcular el porcentaje de financiamiento bancario dentro del total de la liquidez monetaria. Obviamente la liquidez monetaria por el lado de los activos es la suma de estos dos y eso nos va a dar el peso de cada uno y vamos a decir si lo que más, del lado de los activos, lo que más pesa son los activos externos o los activos
jóvenes? José, háblame por Sí, favor, ¿entendió? sí. Ok. Entonces luego dice, en la 6, diga si la política monetaria fue expansiva o contractiva para el año 1982. Utilice el indicador de cantidad de dinero real y de tasa de interés real. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de dinero real? Para calcular la cantidad de dinero real, es decir, la liquidez monetaria. Para calcular la liquidez monetaria. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer para calcular la liquidez monetaria real? ¿Qué habría que hacerle a la liquidez monetaria nominal? Dividirla entre el IPC. Correcto. La dividimos entre el IPC. Oh, jóvenes, como el IPC está en base a 100%, yo les recomiendo, o sea, lo que se hace de verdad en la práctica es que primero el IPC se pone en tanto por uno, es decir, el IPC se divide entre 100 para obtener el indicador en tanto por uno y ese resultado del IPC en tanto por uno es el que le vamos a aplicar para dividir la liquidez monetaria y esto nos va a dar un monto en miles de bolívares que va a ser el monto real. Obviamente con solo este monto real del año, póngase que sea en el caso de Estados Unidos, no sé, 1982, obviamente con este dato todavía no sabemos si la política fue expansiva o fue contractiva. Tenemos que calcular ese monto real para el año 1982, tenemos que calcular ese monto de liquidez monetaria que también es N2, ¿ok? Real para el año 1981 y tenemos que calcular la variación porcentual, ¿sí? ¿Por qué calculamos la variación porcentual? Porque acuérdense que la política monetaria expansiva tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Tiene que ver con el aumento de la cantidad de dinero. Y para saber si la cantidad de dinero está aumentando, una forma de constatarlo es calculando la cantidad de dinero en términos reales, porque puede ser que la cantidad de dinero esté creciendo nominalmente y obviamente eso puede estar generando inflación, pero no nos dice si la política monetaria quiere influir sobre la economía real, genuinamente aumentando la cantidad de dinero. ¿Okay? Entonces se calcula la liquidez monetaria en términos reales, luego se toma la variación porcentual, ¿verdad? Del indicador de N2 real. El último año, supóngase que este caso es 1982, entre 1981 y obviamente esa tasa de variación, si era positiva, ¿verdad? Si es positiva esa variación, la política monetaria fue como se aumenta la cantidad de dinero en términos reales, ¿cómo fue la política monetaria? Expansiva. Expansiva. ¿Okay? En el caso contrario de que esa variación porcentual nos dé negativa, entonces nos tocará decir que la política monetaria para ese año fue contractiva. ¿Ok? ¿Estamos todos bien hasta ahí? Luego nos dice que también comparemos qué sucede con la tasa de interés. Alguna tasa de interés que nos estén dando de referencia para alguna tasa de interés que nos estén dando de referencia para entender la política monetaria. Por ejemplo, vámonos a otro país. Aquí, en el caso de Colombia, tenemos aquí la tasa de descuento. La tasa de descuento, jóvenes, es la tasa que cobra el Banco Central, en este caso el Banco Central de la República, a los otros bancos si quieren venir a pedir préstamo. Entonces, si esta tasa está bajando un poquito, significa que se está abaratando el Profe, pedir se le préstamo, escucha mal. ¿sí? Voy con más calma a ver si me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor ahorita? Ahora sí. Ok, repito entonces, la otra forma, aparte de ver qué pasa con la cantidad de dinero en términos reales y definir, dependiendo si la cantidad de dinero en términos reales aumenta o disminuye, definir si la política fue expansiva o contractiva, también podemos saber qué pasa con algún indicador de tasa de interés. En el caso de Colombia, tenemos aquí la tasa de descuento. Y la tasa de descuento
Es la tasa de interés que cobra el Banco Central por prestarle dinero a los otros bancos. Cuando el Banco Central baja esa tasa de descuento, está buscando una respuesta de los bancos. ¿Cuál es la respuesta de los bancos, jóvenes? Que pidan más o menos préstamos al Banco Central. Más. Que pidan más préstamos al Banco Central. Eso significa que se liberan recursos que ya no se tienen que dejar congelados en las reservas bancarias, recursos de los depósitos, lo que significa entonces que los bancos pueden prestar más y eso también expande la oferta monetaria. Además, recuerden el tema de que este tipo de tasas de interés va a influenciar el nivel de tasas de interés general y en la medida que la tasa de interés baje, en el mercado real se estimula la inversión y con ello la demanda agregada y la producción de bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, usando este indicador y haciendo el cálculo del indicador de liquidez monetaria en términos reales, me van a decir allí en ese punto cuál fue el corte de la política monetaria, si fue expansiva o fue contractiva. ¿Okay? Luego pasamos al sector fiscal. Dentro del sector fiscal nos dice, calcula el resultado fiscal y el financiamiento para el año en pesos y como porcentaje del PIB. Y luego la 8 dice, diga si la política fiscal fue expansiva o contractiva, utilice como referencia el resultado del gasto público real. Muy bien, entonces nos dan los ingresos totales, nos dan los gastos totales para los 3 años. ¿Cómo calculamos el resultado fiscal? ¿Quién me lo dice? Se restan los ingresos menos los gastos. Correcto. Se restan los ingresos menos los gastos. Si los gastos son mayores que los ingresos, como por ejemplo en este caso de Colombia para el año 2013, significa que la política fiscal fue, significa que el resultado fiscal fue un déficit fiscal. ¿Ok? Aquí también hay déficit fiscal, aquí también hay déficit fiscal. Eso lo podemos tener en cifras, pero también como porcentaje del PIB, porque realmente como porcentaje del PIB nos da una mejor indicación. Entonces, lo que hacemos es restar este entre este y el resultado, que es el déficit fiscal, lo dividimos entre el PIB nominal, ¿de acuerdo? Y contra el PIB nominal, porque estos valores aquí son nominales, con los que vamos a obtener ¿cómo se llama? El resultado del PIB, en este caso el déficit, como porcentaje del PIB. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ok. Otra cosa que pregunto es por el financiamiento. Recuérdense que el resultado fiscal, si es un déficit, significa que vamos a tener que pedir prestado y el monto del financiamiento va a ser el mismo resultado fiscal, pero con signo contrario. ¿Okay? Precisamente eso es lo que es el financiamiento. ¿Cómo vamos a pagar el exceso de gasto que está aquí, que no fue cubierto con ingresos? Muy bien, ¿estamos claros hasta allí? Sí. En el caso de la política fiscal expansiva, lo que queremos nosotros hacer ahora es calcular un indicador de gasto real, otra vez para entender si en términos reales el gobierno está gastando más porque quiera apoyar el crecimiento de la economía. Entonces, este valor que está aquí de 122.507, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo vamos a dividir entre el IPC que aparece aquí en el año 2012. Y como les digo, lo dividen entre 100 primero, es decir, el valor es 1.118 y van a dividir 122.507 entre 1.128. Eso le va a dar un valor real. Aquí también les va a dar un valor real y para saber si la política fiscal es expansiva o contractiva, sacamos la variación porcentual de esos indicadores en términos reales. Si en términos reales el gasto real del año 2013 es mayor que el del año 2012, la política fiscal fue ¿cómo? Expansiva. De corte expansivo. De lo contrario, si la variación es negativa, la política fiscal fue de corte contractivo. ¿Ok? Tenemos allí entonces algunos indicadores importantes del sector público y pasamos ahora al sector externo. Entonces dice, lo primero que dice es, calcula el resultado de la balanza comercial del país como porcentaje del PIB para el último año. La pueden calcular en términos de la moneda y como porcentaje del PIB, solo en el caso de Estados Unidos, porque en los otros países no le di, este es Colombia, esto como que no lo agregué aquí, no lo arreglé aquí. Fíjense, es Colombia. Es Colombia, una cosita aquí. Lo van a calcular no como porcentaje del PIB,
sino total. ¿Por qué? Porque tenemos el sector externo en dólares y no tenemos el PIB en dólares, sino solo en pesos, ¿ok? Entonces te hago las cosas tan rápido que se me chipotea por allí. Fíjense, ¿qué pasa? Cuando hacemos Estados Unidos, no hay ningún problema porque todo está en dólares, ¿de acuerdo? Aquí está el PIB nominal en dólares, aquí está el sector externo en dólares, entonces obviamente lo que hacemos es que a las exportaciones le restamos las importaciones y nos dan las exportaciones netas o el saldo de la balanza comercial. Y si lo queremos ver como porcentaje del PIB para saber la magnitud, pues ese monto lo dividimos entre el PIB nominal y obtenemos la magnitud. Eso no lo vamos a poder hacer en el caso de Colombia ni en el caso de Venezuela. Entonces, en el caso de Colombia y en el caso de Venezuela, lo que hacemos es que a las exportaciones le restamos las importaciones y eso nos da la balanza comercial, ¿de acuerdo? Vamos a saber cuánto fue la balanza comercial, que creo que lo pido para los 2 últimos años, ¿ok? Ya. Caramba, se vino para acá, nos tocó aquí, pero todavía estamos aquí, no, debe ser que ya van a venir los 10 minutos del descuento, ¿sí? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Ahora profe. sí. Ok, se me había ido la onda, ¿verdad? Que esto me había hecho ir para otra página y después me trajo aquí. Creo que ya vamos a entrar al descuento de los 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos en la parte, repito, primero de la balanza comercial. Ya saben que la balanza comercial es la misma exportaciones netas, simplemente a las exportaciones le restamos las importaciones. Y ahora estábamos con la parte de si la economía es acreedora o deudora neta con el resto del mundo. Eso de posición de acreedora neta o deudora neta del resto del mundo siempre va a ser si la diferencia entre el ahorro con la inversión está financiado con recursos externos, jóvenes. Entonces, ¿cuál es la variable que nos permite saber cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión de las variables que están aquí? Cuenta corriente. La cuenta corriente, muy bien. Entonces, la cuenta corriente en el año, estos son años 2015, 16, 17, en el 2015 es menos 16.051, en el 2016 es menos 3.870 y en el 2017 es 8.706 positivo. ¿Qué significa esto? Para que este valor haya dado negativo, si la cuenta es ahorro menos inversión igual a cuenta corriente, ¿qué variable tiene que haber sido más alta aquí? Inversión. La inversión. Inversión. En cuyo caso el ahorro no fue suficiente para financiar la inversión y esta economía, que en este caso es la venezolana, requirió recursos del resto del mundo, es decir, que en este año es deudora neta. En este año también es deudora neta y en el año 2017 la posición es acreedora neta en ese año. ¿Por qué? Porque el ahorro supera a la inversión y la diferencia son recursos que salen hacia el resto del mundo, es decir, es ahorro de la economía local que va hacia el resto del mundo a financiar los procesos de inversión en otros países, ¿ok? Siempre mantengan esa conexión de lo que es la economía por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, que eso también genera un equilibrio donde el ahorro es igual a la inversión. Si el ahorro es igual a la inversión, significa que la cuenta corriente es saldo cero. Si hay diferencia entre el ahorro y la inversión, la diferencia corresponde a el préstamo neto con el resto del mundo, ¿ok? Siempre esa conexión entre la economía real y la economía financiera tenemos que tenerlo presente. Luego dice, diga si hubo aumento o reducción de las reservas internacionales para todo el periodo. Mañana vamos a ver la cuenta capital y financiera con más detalle. Un poco lo que nos había alcanzado a ver hoy era que las reservas internacionales netas son los activos en poder de la autoridad monetaria y que dentro de la balanza de pagos, como todo se contabiliza en una misma columna, cuando los activos tienen signo positivo, ahora sí me dice que quedan 10 minutos, cuando los activos tienen signo positivo es porque hubo pérdida de reservas internacionales, ¿ok? Todos estos signos positivos que están aquí en el caso de Venezuela significan
que hubo disminución de las reservas internacionales. Hay un saldo de reservas internacionales y el saldo del año 2015 con respecto al año 2014 se redujo en 4.051 millones. En el caso del 2016 se redujo en 6.808 millones y en el caso del 2017 en 490. Mañana vamos a seguir viendo el tema de la balanza de pago, ¿ok? Entonces, que diga si hubo aumento o reducción de reservas, hubo reducción de reservas en todo el periodo, por ejemplo, en este caso. Luego dice, diga si el bolívar se ha apreciado o depreciado. Vámonos al caso de Estados Unidos. Para ir cambiando la cosa. En el caso de Estados Unidos, este es el tipo de cambio. Fíjense que para los 80 era dólares contra los derechos especiales de giro, que son una posición en es un instrumento en el Fondo Monetario Internacional, y el tipo de cambio fue 1,27 en el 1987, 1,16 en 1981 y 1,1 en 1982. Para nosotros saber si hubo una apreciación o depreciación del tipo de cambio, tenemos que sacar la variación porcentual, ¿ok? Si la variación porcentual es positiva, hubo una depreciación, ¿cierto? Si la variación porcentual es negativa, hubo una apreciación. Acuérdense que depreciación significa que hay que dar más moneda nacional por moneda extranjera. En este caso, si de 1,27 pasamos a 1,16, ¿hubo una apreciación o una depreciación? Hubo una apreciación, jóvenes queridos, porque hay que dar menos bolívares, un poquito menos, ¿sí? De bolívares por dólar. De hecho, si alguien quiere sacar esa variación porcentual allí, mientras yo sigo explicando, correcto, hubo una apreciación, Sebastián. Luego dice, ¿qué se puede decir? Sé que esto sé que lo hice pero apuradísima. ¿Qué se puede decir en líneas generales de los resultados de la economía estadounidense en el último año? Es decir, con toda esta evolución que está aquí, pues yo lo que pretendo es que ustedes me digan cómo fue la situación en el sector real, cómo fue la situación en el sector financiero, en el sector público, el sector externo. O sea, en líneas generales, un parrafito sencillo con si la evolución de la economía fue más favorable o menos desfavorable. Si quieren hacer una cosa bien hecha, pues lo ideal es que tengan los indicadores del año 81, del año 82, para que puedan saber en líneas generales si la cosa es mejor o peor. Es en el caso de indicadores que requieran variación. Obviamente hay otros indicadores que por sí solo el resultado ya lo podemos ver, como por ejemplo en la cuenta corriente. Fíjense este detallazo aquí. La economía estadounidense venía de ser acreedora neta y pasó a ser deudora neta, es decir, su ahorro no fue suficiente para financiar la inversión y vienen recursos externos. Fíjense aquí que, por ejemplo, hay un importante déficit comercial, ¿ah? Que seguramente es mayor que el que hubo en esta economía. Y así pues, este ejercicio lo que busca es que ustedes aprendan a hacer análisis con las variables macroeconómicas, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, con respecto a Colombia, usted llegó a una parte donde hizo una indicación por, creo que fue un tipo de cambio o algo así, no se escuchó muy bien, o sea, no se escuchó bien, entonces si lo podía volver a repetir. Cónchale, pero más o menos recuérdame qué era, corazón. Que usted había llegado a una pregunta antes de volver con Venezuela, que usted dijo, no, no, pero como es algo creo que estaba expresado en dólares, Ah, ok, que usted pues fíjate. hizo. Lo que yo les digo es que la pregunta dice, en el caso de la balanza comercial, calcula el resultado de la balanza comercial del país como porcentaje del PIB para el último año. Si se fijan, las exportaciones y las importaciones están en dólares, pero no tenemos el PIB en dólares. Si alguien se quisiera poner creativo, pues llevara estas exportaciones y estas importaciones a pesos porque tiene el tipo de cambio y después calcula el peso, ¿sí? Después calcula cuánto es la proporción de las exportaciones netas dentro del PIB nominal.
Pero realmente lo que yo quería no era tan así. Lo que yo quería era que dividieran exportaciones menos importaciones y supieran el resultado de la balanza comercial. Y como la cifra al final no nos va a decir tanto como si lo hacemos como proporción del PIB, lo pudiéramos hacer como proporción del PIB. Eso siempre nos va a dar más Profe, información. se escucha mal. Déjenme ver si ahora cómo se escucha. Ahora sí. Ok, fíjate, vuelvo y te repito. Aquí en el caso de la balanza comercial, van a restar exportaciones menos importaciones y van a tener el resultado de la balanza comercial, que es lo mismo que las exportaciones netas, ¿ok? No hace falta que lo hagan como porcentaje del PIB. En la práctica se hace como porcentaje del PIB porque si usted quiere hacer saber qué tan grave es el déficit comercial, al menos, o sea, no tiene forma de saberlo solo con la cifra. Lo sabes es como porcentaje del PIB, porque como el PIB es el tamaño de la economía, cuando uno hace algo como porcentaje del PIB, se da cuenta, tiene una mejor apreciación de la magnitud, se da cuenta qué tan pequeño o qué tan grande es. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ok, profe, gracias. Sí, a la orden, mi amor. Nomás acuérdense que me pueden seguir preguntando por WhatsApp. Eh, el problema es modelo A. Fíjense, si ya me quieren preguntar sobre otros modelos, pues nada, nos volvemos a conectar porque aquí ya quedan 2 minutos. Esta parte me interesaba mucho porque, bueno, obviamente ustedes no manejaban todavía cómo era que íbamos a resolver estas preguntas, ¿sí? Entonces, hagamos una cosa, nos desconectamos de aquí y volvemos a hacer un segundo contacto, ¿les parece? Ok, profe. Ok, bueno, entonces esperemos que se convierta esto y nos volvemos a ver, jóvenes.